Pedimos al Espíritu Santo en esta mañana que nos hable, que nos capacite para recibir su palabra. Oro en el nombre de Jesús para que tu palabra, Señor, pueda producir el fruto por el cual tú la envías, en el nombre de Jesús. Y pido, Señor, que conforme a tu palabra, tu poder se manifieste en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 9 al 10. Hablando acerca de los dones espirituales, dice la Biblia que a otros se les da fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu y a otro el hacer milagros. Eso hace que mi mensaje en esta mañana se llame fe, milagros y sanidades. Por favor, repita conmigo: fe, milagros y sanidades. Te quiero preguntar, ¿cuántos acá necesitan un milagro? Todos los días necesitamos milagros, intervenciones de parte del Señor. Y vengo ya unos meses atrás en una serie que titulé El poder de Dios, porque la Biblia afirma que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y de dominio propio. El espíritu que nos ha sido conferido por el Señor es un espíritu de poder. Así que cuando el temor quiera tocar a su puerta, usted le va a declarar esta porción: Dios no me ha dado un espíritu de temor, sino de ¿qué? De poder, de poder. Y alrededor de esta serie hemos estado hablando de la manifestación del poder de Dios a través de los dones espirituales. Y son 9 los dones del Espíritu y hemos estudiado 6 de ellos. Esos dones los clasificamos en 3 grupos. Los dones donde se usa la boca para fluir en ellos, me refiero a las lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Los dones de la mente, que son los dones donde Dios revela palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y discernimiento de espíritus. Y hoy quisiera hablar entonces del otro grupo de dones, los dones del poder, que están representados por la mano de Dios. Porque tanto la fe como los milagros y las sanidades acontecen como resultado de la intervención de Dios frente a circunstancias que están cruzando las personas. Comencemos hablando del don de fe. El don de fe es una certeza absoluta en el corazón, una plena confianza de que Dios va a actuar a nuestro favor. Es una fe que llega al corazón de un creyente de forma sobrenatural, una fe que se instala en el corazón y que nos da la absoluta seguridad de que Dios actuará a nuestro favor. No es la fe que obtenemos como resultado de leer la Biblia, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. No, es un don. Es algo que Dios me confiere y que de forma sobrenatural atrapa su corazón y le da una seguridad plena de que eso va a ocurrir. Yo, por ejemplo, vi este don en mi esposa. Hace 23 años, cuando estábamos embarazados de Juan, nuestro único hijo, porque los médicos diagnosticaban que la única opción que había en relación al embarazo de mi esposa era que Juan fuera abortado a sus 3 meses de edad. Era un embarazo de alto riesgo, había preeclampsia, ¿cierto, amor? ¿Estás conmigo? Sí, bueno. Había diabetes gestacional, se había abierto el cuello uterino como 8 centímetros en 3 meses, eso es muchísimo. Y lo único que nos proponían era hacer un legrado. A mí me golpeó muy duro esa noticia y aunque yo no le demostraba nada a ella, me iba por los pasillos del hospital llorando y diciendo: Señor, me lo vas a quitar, está bien, te lo entrego. Pero de repente voy a la habitación y encuentro a una leona de la fe, a mi esposa, porque ella le estaba diciendo al doctor: yo no voy a firmar nada de eso. Si Dios me lo dio, tengo la fe absoluta de que Dios me va a permitir disfrutar de mi bebé. Así que no voy a aceptar ningún procedimiento que vaya en contra de él y decido seguir adelante con el embarazo.
Le digo, pero ¿por qué haces eso? Está en riesgo tu vida. Y dice, porque tengo una certeza plena de que Dios lo va a hacer. ¿Y qué es eso? Un don de fe que llega para una circunstancia en particular en tu vida. Claro, y que eso fue después confirmado. Porque hay una porción de la Biblia en Isaías que dice, no morirá niño de pocos días. Y esa palabra Dios la usó para fortalecer el don de fe para los meses siguientes al embarazo. Y recuerdo tanto en aquella oportunidad que todos los médicos nos daban malas noticias hasta que llegamos a una clínica en particular. Después supe que era de cristianos, donde nos atendió un señor, un médico. Y nosotros habíamos orado con mi esposa. Yo recuerdo que nos tomamos de la mano y en medio de esa circunstancia dijimos, Señor, envía ángeles que se vistan de médicos. Porque a veces los médicos tratantes nos hablaban muy desde su ciencia y sin el corazón, y eso nos golpeaba fuerte. Y lo increíble fue que este último doctor empezó a tachar los diagnósticos médicos que se habían dicho en relación al embarazo de mi esposa. Empezó a descartar una y otra enfermedad y todo lo que habían dicho. Y le dice al final, su bebé va a salir y va a nacer bien. Y claro, cuando yo escuché esa noticia, yo quise llamarlo por el nombre de ese médico y de repente leo aquí su carnet que dice doctor Ángel Piñeros. Y me acordé de la oración, envía ángeles que se vistan de médicos. Un don de fe que Dios quiere entregarte para una circunstancia específica. No sé qué estás cruzando, no sé por qué milagro estás esperando, pero si Dios da esta palabra en esta mañana es porque Él quiere que tú veas milagros en el nombre de Jesús. La Biblia afirma que Jesús es el autor, pero también el consumador de nuestra fe. Así que este don es más que creer. Este don es una certeza y es dar por hecho de que recibiremos algo que humanamente jamás hubiéramos creído poder recibir o que jamás nos hubiéramos atrevido a hacer. Es un don que viene para una tarea específica y que seguramente Dios quiere poner en tu vida como una demostración de su poder. Ahora, también tengo que advertir algo. Es un don, no un capricho. Porque muchas veces decimos, Dios me dio fe, pero realmente era un deseo propio que nació en nuestro corazón y no en el Espíritu del Señor. Por eso no puede ser un arrebato repentino y justificado en nuestro emocionalismo, en nuestra impulsividad, sino que debe ser algo que proviene del mismo Señor. Porque muchas personas hoy en día están decepcionadas espiritualmente, porque se aferraron con fe a algo que Dios no les había dicho. Por eso tenga mucho cuidado con esa expresión, es que Dios me dijo. Porque si no hay una certeza, puede que más adelante pueda haber una decepción espiritual y con el tiempo una deserción espiritual. Debemos recordar que Dios es Dios y que Él es soberano y que aunque tenga yo mucho deseo de que algo pase, finalmente Él tiene la última palabra. Ahora, ¿cómo opera este don? Ese don de repente llega para darnos una seguridad de que ese milagro, de que esa respuesta va a llegar. Y por lo general estos tres dones del poder, la fe, los milagros y las sanidades fluyen juntos, son como una trilogía, como una trinidad. Y se manifiestan a través de declaraciones poderosas. Ustedes recuerdan a Jesús con su amigo Lázaro, a quien él amaba, a quien visitaba frecuentemente, y un día fallece. Y cuando llegan al sepulcro Jesús y los discípulos, el Señor hace una declaración de fe impresionante. Él dice, Lázaro, sal fuera. ¿Y de dónde procede esa declaración? De un don de fe. De la misma forma como se levanta el Señor y le dice a la tormenta, calla, enmudece. Y quiero que veamos entonces
diferentes porciones de la Biblia para acrecentar nuestra fe en ese sentido. Uno de los ejemplos de el don de fe en la Biblia está en las diferentes resurrecciones. Una de ellas, la resurrección de un hombre que había dejado a su madre y ella lo tenía él como hijo único. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 7, versículos de 12 al 15. Dice la Biblia aquí que estaban enterrando un difunto, hijo único de su madre, la cual además era viuda y había con ella mucha gente. Y ese es el punto al que quiero llegar, versículo 13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Diga conmigo, se compadeció. Y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Los que llevaban el féretro se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo dio a su madre. ¿Qué observo yo aquí? Jesús no levantó sus ojos al cielo, ni él oró. Simplemente hizo una declaración de que este hombre resucitaría. ¿Por qué? Porque vino un don de fe sobre él. Ahora, ¿qué muerto hay en usted que necesita una declaración de fe? ¿Su matrimonio? ¿Su relación con sus hijos? ¿Su vida financiera? ¿Una enfermedad tal vez lo ha puesto a usted a sepultar sus sueños? Pues llegó el momento de hacer una declaración de fe, como Jesús lo hizo en esta circunstancia. Pero algo que me llama la atención es que antes del don de fe vino la compasión. ¿Qué sintió Jesús por esta mujer? Compasión. El poder sigue a la compasión. Debemos compadecernos de aquel que sufre. Así como Jesús se compadeció de esta madre viuda y que ahora enterraba a su hijo. Y como resultado de eso, Dios hizo un milagro, provocó un milagro. Otro ejemplo de don de fe, la resurrección de Lázaro. Porque la fe sin obras es muerta. Y por eso les dije hace un instante que Jesús levantó su voz y dijo, sal fuera. Y luego le da la instrucción a sus discípulos de que desaten a Lázaro y lo dejen libre. El Señor lo resucita, pero los discípulos tenían que desatarlo. Hay cosas que Dios va a hacer, pero hay cosas que Dios espera que usted también haga. Usted hará lo posible y Dios hará lo imposible. La gran tormenta es otro ejemplo de un don de fe. Como Jesús está durmiendo sobre un cabezal cuando la barca donde se encontraba él y los discípulos está en medio de una precipitación, amenazados por una gran tormenta. La pregunta es, ¿por qué Jesús dormía? Bueno, porque al comienzo de este texto, Jesús al subir a la barca le dijo a los discípulos, pasaremos al otro lado. ¿Eso qué fue? Una declaración como resultado de un don de fe. Nos subiremos a esta embarcación, pero llegaremos al lugar del destino. Y digo esto porque tal vez usted se subió en un camino que el Señor le indicó y ahorita está en el centro de una tempestad y su fe se siente amenazada, y es el momento de recordar que si Dios lo dijo, Dios lo hará, y que eso lo llene a usted de fe y que eso lo llene a usted de confianza en saber que Dios es fiel, que no miente y que no falla. Otro ejemplo de un don de fe, Jesús caminando sobre las aguas. Y al leer esto también puede que esté leyendo el diagnóstico espiritual por el cual alguno de ustedes esté pasando en esta mañana. Porque dice la Biblia que la barca donde estaban ellos estaba en medio del mar, azotada por olas, y el viento le era contrario. Pero todo cambió cuando Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y quise traer ese pasaje porque puede que usted se sienta hoy así, en medio de un mar bravío que azota su vida. ¿Qué hacemos?
algo hermoso que el Señor nos muestra no solamente es que fue movido por compasión, sino que también el poder de Dios se manifiesta cuando en medio de una situación que lo angustia a usted se siente golpeado por las circunstancias de su vida. Otro don de fe, la harina y el aceite que escaseaba en la casa de la viuda. En Primera de Reyes 17 dice allí que el profeta de parte de Dios vino y le dijo a esta mujer: dame a mí primero, cuando solamente tenía un poquito de harina y un poquito de aceite como para hacer algo de comer para ella y para su hijo. ¿Dónde opera el don de fe de esta mujer? En que ella decide creer a la voz del profeta y darle a Dios primero conforme a lo que le ha sido dado. En Hechos capítulo 3 versículo 6 dice la Biblia que Pedro se queda mirando a un hombre cojo de nacimiento y le dice: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y Pedro aprendió mucho de Jesús. Pedro, al ser un discípulo cercano de Jesús, aprendió la manera como Jesús ministró. Y movido por un don de fe, le ordena a este hombre paralítico que se levante y que anda. Y Dios respaldó esa confesión, respaldó esa declaración por el poder del Espíritu Santo. Hablemos del don de milagros. Los milagros. Un milagro es una demostración sobrenatural del poder de Dios, a través del cual las leyes de la naturaleza son alteradas, son suspendidas. Y tenemos varios milagros registrados en la Biblia. Y el propósito de los milagros es un propósito evangelístico. Primero que todo, los milagros están escritos en la Biblia para que la gente se convierta, para que la gente acepte a Jesús como Señor y Salvador. Hoy yo quiero que unos y otros oremos por milagros, y que los milagros que Dios va a hacer sean una señal para aquella persona y crea que Jesús es el Señor. Juan 20, versículo 30 al 31 dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales, milagros, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el Evangelio. Pero estas, las que se han escrito, han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Ese es el propósito de los milagros. Pero por otro lado, para los nuevos creyentes, para las personas que están comenzando su relación con Dios o que están retomando porque su fe fue averiada o fue afectada. En Hebreos 2:4, leyéndolo de la Nueva Traducción Viviente, dice que Dios confirmó el mensaje mediante señales, maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué hizo el Señor con los milagros? Confirmó el mensaje, que es lo mismo que yo aprecio en Marcos 16:20, porque Dios va a respaldar la palabra que se predica. Si usted predica sanidad, Dios lo va a usar a usted en sanidad. Si usted predica prosperidad, Dios lo va a usar a usted en prosperidad. Pero aquello que usted no predica o aquello que usted no estudia, cuando no lee, es difícilmente algo que será respaldado por las señales. ¿Cómo lo sé? Por lo que dice Marcos. Dice: los discípulos, ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles, respaldándoles el Señor. Confirmaba la palabra. ¿Cuál palabra? La que ellos predicaban. La palabra con las señales que lo seguían. Por eso es que usted debe ser una persona de la palabra, de la Biblia. Si el Señor habla de que nosotros haremos obras como las que Él hizo y mayores, eso es lo que debemos creer. Eso es lo que debemos predicar. Eso es lo que debemos confesar. Porque muchas personas, frente a las circunstancias de su vida, comienzan a predicar muerte, el acabose. Todo se terminó, todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Y miremos algunos milagros rápidamente. Primero que todo, los milagros de provisión. Pregunto, ¿hay alguien aquí que necesita un milagro de provisión en esta mañana? Yo necesito un milagro de provisión.
Y la Biblia dice que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él lo hizo en aquel tiempo, lo puede seguir haciendo hoy. Y tenemos varios ejemplos de milagros de multiplicación, de milagros de provisión. Por ejemplo, la multiplicación de los panes y los peces. Eran tan solamente 5 panes y 2 peces. Y el Señor los multiplicó de forma tal que fueron alimentadas 5,000 hombres, además de las mujeres y sus familias. Un milagro de provisión. Se acabó el vino en la celebración de las nupcias allí en Caná de Galilea. ¿Y qué hizo el Señor? Multiplicó, transformó el agua en vino. Y esto lo digo porque aunque es un milagro de provisión, también lo que se acaba en muchos matrimonios es el gozo, el deleite. Y también observo la pesca milagrosa, como un hombre que había pescado y había trabajado y había intentado hacer muchas cosas, de repente se da cuenta que no tiene resultado de lo producido. Pero por una intervención del Señor donde le dice: tira la red en mi nombre, esto pasó, esto aconteció. Y la red se multiplicó, los peces se llenaron, al punto tal que fue tal la gran bonanza que tuvieron que llamar a otras personas para que recogieran. Y creo que eso es lo que el Señor quiere hacer: bendecir tanto su vida, bendecirlo tanto usted en el área de la provisión, que usted pueda convidar a otros para que vengan y sean parte de la bendición que el Señor le va a dar. Usted le puede decir a su vecino: yo te voy a invitar. Muy bien. Otro tipo de milagros, estamos hablando de milagros en esta mañana: la resurrección de los muertos. Acabamos de ver la resurrección de Lázaro, pero también la resurrección de la hija de Jairo, un hombre que estaba desesperado porque su hija había fallecido. Fue en busca de Jesús. Jesús estaba haciendo otro milagro, y mientras Jesús hizo ese milagro, la niña se murió, que estaba enferma. Pero al llegar a casa, el Señor dijo: Talita cumi, que significa: a ti te digo, levántate. Y hoy tienes que declarar un talita cumi sobre aquello que se ha dicho que está muerto, sobre aquello que se ha dicho que está inerte en tu vida. Otra manifestación de los milagros son las liberaciones, la expulsión de demonios. El endemoniado gadareno, un hombre que se hacía daño a sí mismo, que durante muchos años estuvo privado de su libertad, encadenado, esclavizado. Otro tipo de milagros, los milagros que afectan la naturaleza. No solamente Jesús caminó sobre el agua, sino también Pedro lo hizo, comprobando así que las mismas obras que Jesús hizo, nosotros las podremos hacer. Y quiero entrar en el campo donde más me quiero centrar en esta mañana, y son las sanidades. Mateo 4, versículo 23 al 24, dice la palabra de Dios: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando, predicando, y ¿qué más? Sanando. Ahora, mucho cuidado con lo que dice allí: sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Cuántos saben que en esta mañana hay sanidad en el nombre de Jesús? Sanando toda enfermedad y toda dolencia. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. ¿Alguien tiene alguna dolencia en esta mañana? Los afligidos por diversas enfermedades y los que tenían tormento, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo el Señor? Los sanó. Y es fascinante ver la manera como Jesús ministró sanidad. Y alguna vez me preguntaron: ¿Jesús oró por los enfermos? Y no, yo no veo una porción de la Biblia donde Jesús ore por un enfermo. Yo lo que veo es que Jesús sanó a los enfermos, ministró sanidad sobre los enfermos. Pero no hay una sola referencia donde Jesús venga al Padre y le diga: Padre, por favor, ayúdame o úsame para orar por alguien. No, la sanidad era parte del ministerio de Jesús. Y creo que eso es algo que nosotros debemos empezar a renovar en nuestra mente, y que siempre estemos preparados para impartir a otros de acuerdo a su necesidad.
Y quiero mostrar cómo los dones de sanidad, los dones espirituales del Espíritu Santo trayendo sanidad, operaron en el ministerio de Jesús y en el ministerio de otros hombres de Dios. Por ejemplo, Jesús ministró de muchas formas, no siempre usó el mismo método o la misma manera de ministrar. En Marcos capítulo 1, versículos 40 al 42 encontramos la sanidad de un leproso. Un leproso vino, se inclinó ante el Señor y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús, nuevamente movido por su compasión y su misericordia, ¿qué hizo con ese leproso? Extendió la mano y le tocó, y en ese momento fue limpio. ¿Qué método utilizó el Señor aquí? Tocó a los enfermos. Usted sabe que un leproso en ese tiempo nadie lo tocaba. De hecho, cuando alguien se acercaba, se aproximaba a un leproso, este hombre tenía que gritar: lepra, lepra, para que no se acercaran más, porque como era contagiosa. Pero Jesús hizo algo fascinante. Él tocó al leproso. Y digo esto porque tal vez en esta mañana usted se ha sentido como un leproso. A mí, ¿cómo Jesús me puede tocar? Lleno de pecado. Y en esta mañana Jesús te quiere tocar. Quiere que experimentes el toque del poder de su corazón en medio de aquellos errores, aquellas equivocaciones en tu vida. ¿Cómo Jesús ministró a los enfermos? Tocando a los enfermos. Al ciego le tocó sus ojos, al sordo sus oídos, y a nosotros el corazón. Otra manera como Jesús ministró a los enfermos fue permitiendo que otros lo tocaran. Y eso es fascinante de Jesús. Jesús no estaba lejos, Él estaba en medio de nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Marcos 6:56 dice: donde quiera que entraba Jesús, piense en aldeas, en ciudades o en campos, ponían en la calle a los que estaban enfermos y le rogaban: Jesús, déjanos tocar al menos el borde de tu manto. Y sabe, dice la Biblia, afirma la Biblia, todos los que le tocaban quedaban sanos. Así que método número 1, tocar al enfermo, pero otro método, dejar que otros nos toquen. ¿Se acuerdan de la mujer que padecía flujo de sangre? Ella se halló paso en medio de la muchedumbre y dijo: voy a tocar a Jesús. Y cuando tocó a Jesús con esa fe, con esa certeza, Jesús se impactó y dijo: alguien me ha tocado. Y Pedro, que era tan natural en todo lo que hacía, dijo: pues Señor, cualquiera de nosotros te pudo haber tocado, porque hay mucha gente. Y Jesús dijo: no, este fue un toque de fe. Fue una mujer que necesitaba que poder saliera de mí, y lo produjo. Por eso es que adoramos al Señor, porque cuando adoramos al Señor tocamos el corazón del Señor, y como resultado de eso Él revela su poder en medio de nosotros. Marcos capítulo 6 versículo 13, otro de los métodos que Jesús usó para ministrar a los enfermos y traer sanidad: la unción con aceite. Dice allí que echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Sí ve? Ellos no oraban por sanidad, ellos sanaban a los enfermos. La sanidad era algo que estaba permanentemente en el ministerio de Jesús, y eso debemos anhelar nosotros también. Por allá en el libro de Santiago dice que si alguno está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia para que ellos vayan y oren por el enfermo, ungiéndolo con aceite, y la oración de fe lo salvará. Otro método, esta vez utilizado por el apóstol Pablo: los paños ungidos. Hechos 19 versículos del 11 al 12. Hacía Dios milagros extraordinarios. Diga conmigo: milagros. Esta es mañana de milagros. Milagros extraordinarios por mano de Pablo. Eso está en Hechos 19, 11 al 12. De tal manera que se llevaban aún a los enfermos los paños o delantales del cuerpo de ellos,
y las enfermedades se iban y los espíritus malos salían. Otro método, la imposición de manos, imponer nuestras manos. En Hechos capítulo 28, versículo 8, dice: aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y sanó. Número 6, otro método, reprender la enfermedad. En este caso vemos de nuevo a Jesús con la sanidad de la suegra de Pedro. Lucas 4, 38 al 39. Alguien dice por ahí que por eso fue que Pedro negó a Jesús, porque le sanó la suegra. Pero pues eso no es bíblico, la verdad. No le encuentro fundamento bíblico. Es chiste, pero no es bíblico. Lucas 4, 38 al 39 dice: entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, ¿qué hizo Jesús? Reprendió la fiebre, reprender la enfermedad. Ahorita en el punto que viene voy a hablar de reprender el espíritu, pero aquí es reprender directamente la enfermedad, reprender la gripe, reprender el malestar de cabeza, porque cuando a uno le duele algo, ¿cuál es la primera tendencia? Buscar una pasta. Pero antes de eso, ¿qué debemos hacer? Poner esos principios en obra y declarar sanidad en el nombre de Jesús. Porque en la cruz no solamente Jesús murió por nuestros pecados, ni por nuestras dolencias emocionales, sino también por nuestras enfermedades. Y en la medida que nuestra mente es renovada y vamos apropiándonos cada vez más de estos principios, podemos ver la sanidad como una parte natural de nuestro andar con Dios. Porque el camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que ahora sí continuemos con el número 7, echar fuera los demonios de enfermedad. En Mateo 8:16 dice que cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos enfermos sanó? Con la palabra. ¿Se acuerdan de esa mujer que estaba encorvada 18 años en la sinagoga y a quien Jesús llamó hija de Abraham? Esto es tremendo porque era una mujer que asistía a la iglesia, era una mujer que tenía fe, hija de Abraham, pero llevaba 18 años encorvada y lo que le producía esa enfermedad era un demonio. Y Jesús lo discernió. Por eso llama a esta mujer y reprende al espíritu de enfermedad que le había tenido 18 años así. Ahí es donde vemos que los dones espirituales fluyen juntos. Por medio del discernimiento de espíritu, Jesús vio al espíritu de enfermedad y ahora por medio del don de sanidad la está liberando, la está sanando. 18 años. ¿Cuántos años lleva usted tal vez permitiendo que un demonio la esclavice? Que un demonio le esté quitando parte de la bendición que el Señor le ha entregado. Llegó la hora de poner en práctica los dones del Espíritu Santo. Muy bien, siguiente, enviar la palabra de sanidad donde está el enfermo. Eso es otro método usado por Jesús. Y aquí tenemos el caso del centurión, quien tenía a uno de sus siervos enfermo y le pide al Señor que vaya y lo sane. Y el Señor va de camino, pero el centurión de repente cae en cuenta y dice: no es necesario que vayas. Si tú envías la palabra, mi siervo sanará. Y Jesús lo hizo y Jesús dijo: wow, tanta fe en este hombre. Ni siquiera he encontrado la fe de este hombre en el mismo pueblo judío, porque él era un hombre romano. ¿Y qué ocurrió? Que al llegar el centurión a casa encuentra a su siervo totalmente sano. ¿Por qué? Porque fue enviada la palabra. ¿Cuántos creen que usted hoy puede enviar la palabra sobre alguna situación que está enfermo allá en su casa y al llegar a casa y usted la encuentra restaurada? ¿Cuántas veces hemos orado aquí por sanidades de personas que no han podido llegar, pero al enviar la palabra son totalmente restablecidas? Otro método lo he llamado la fe
en acción. Juan 5, versículos del 8 al 9, la Biblia afirma que la fe sin obras es muerta. Así que Jesús está ministrando a un paralítico, al paralítico de Betesda, y le indica lo siguiente: levántate, toma tu lecho y anda. Es decir, en otras palabras, comience a hacer lo que usted no podía hacer. Y al instante, ¿cuándo fue? Esos son los milagros instantáneos. Hay milagros progresivos, pero este tipo de milagros, cuando usted pone la fe por obra, son milagros que acontecen al instante. Dice que al instante este hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Otro ejemplo, en Mateo 12:13, Jesús le dice a un hombre que tiene la mano seca: extiende tu mano. Él lo hizo y le fue restaurada. Comience a hacer lo que usted no podía hacer, motivado por la palabra del Señor. Incube dentro de su corazón una palabra de Dios, una semilla de fe que provoque un milagro. Porque sabe, los milagros no se esperan, los milagros se provocan. Tú das un paso de fe y Dios responderá con 2 pasos de poder. Y otro método, o el que nos concierne en esta mañana de nuestra serie El Poder de Dios, son los dones del Espíritu Santo. Y quiero ir para ello a Marcos capítulo 9, versículos del 1 al 7. Porque me llama la atención que hay un hombre ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan a Jesús: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Es decir, para la mentalidad de los discípulos de ese tiempo, era claro que una enfermedad podía ser producida por un pecado. El asunto era quién pecó, este hombre o sus padres. Porque recuerde, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y cuando hablamos de muerte, no estoy hablando necesariamente de muerte biológica. Mariluz, ¿qué necesita? ¿Un baño? Allá al fondo, mi hijita. ¿De verdad? Ay, no abrieron los baños, Carlitos. Bueno, es para que no se pierda nada. Entonces los discípulos le preguntan: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Y Jesús dice: pues ni lo uno ni lo otro, sino que esta enfermedad se produce para que se manifieste el poder de Dios. ¿Qué veo yo? Que Jesús recibió revelación, un don de revelación, un don profético, porque a través de una palabra de ciencia supo que la enfermedad de este ciego no era derivada de un pecado, y por medio de una palabra de sabiduría supo cómo ministrarle. Y ahí viene el don de fe y luego una declaración que hace que este hombre sea totalmente sano. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Porque ya en Marcos 9 el Señor le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé, y apenas él lo hizo, dice que él recuperó sanidad. Fe, milagros y sanidades. Así que hoy vamos a orar al Señor para que Él haga en medio de nosotros precisamente esto: fe, milagros y sanidades. Y quiero que allí con su vecino usted le deje saber cuál es el milagro que usted necesita en esta semana. Sea que usted lo conozca o que no lo conozca, tome un tiempito allí para conversar con su vecino y cuéntele acerca de ese milagro que usted en esta mañana necesita. Sí, aproveche ese tiempito para hablar del milagro que necesita. No es para intercambiar teléfonos, ni cuántos años tienes, trabajas o estudias, no, nada de eso. Directamente el milagro que tú necesitas. Y si hay alguien solo, venga y trabaja acá conmigo y me cuenta el milagro que necesita. Amén. Rubén, venga para acá, trabaja conmigo, venga para acá. Usted es mi invitado de honor. 3 meses detrás del venga, venga. ¿Cuál milagro necesita? Juan, ayúdame en el piano. ¿Sí?
Sí. Bueno, vamos a orar. Pero venga, ¿para dónde se va, Rubén? Usted es mi conejillo de indias. Siéntese. Vamos a orar, vamos a orar. Yo quiero que usted ministre sobre la persona. Ya se han compartido su milagro. Tenga libertad de ponerse en pie si usted quiere, y va a poder ministrar sobre la persona. La persona ya le dijo cuál era su necesidad. La persona ya le dijo cuál era su milagro. Usted va a comenzar a orar en el nombre de Jesús. Y Padre, hoy nos unimos en el nombre de Jesús, declarando, Dios, el milagro del poder de Dios. Señor, necesitamos un milagro. Señor, hoy nos unimos alrededor de la vida de mi hermano, declarando, necesitamos un milagro. Tal vez el milagro que en esta mañana tú necesitas es precisamente la del leproso, que sentía que nadie lo tocaba, que sentía que estaba tan lleno de suciedad, de inmoralidad, que nadie se le acercaría. Pero Jesús, hoy con tu poder, tú puedes tocar lo más profundo, tocarlo de la manera como nadie antes lo ha tocado. Tocarle no solamente el cuerpo, sino tocarle el corazón, tocarle el alma, tocarle el espíritu, tocar aquello que ha estado muerto. Y que el poder del Espíritu Santo comience a vivificarlo. Vamos, comience a orar y a creer en ese milagro en esta mañana. Comience a declarar el milagro de Dios alrededor de esa vida. Señor, si son sanidades, si son personas que están luchando con enfermedades físicas, hoy pedimos el poder del Espíritu Santo trayendo sanidad en el nombre de Jesús. Padre, tocamos tu corazón en este día. Tocamos hoy tu vestidura para que poder salga de ti y seamos transformados en el nombre de Jesús. Señor, si son milagros de provisión, oramos hoy por milagros de provisión. Oramos que tú abras, Señor, las ventanas de los cielos y que llueva sobre abundancia. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús por el poder de resurrección. Resucita lo que ha estado muerto, Señor. Resucita lo que ha sido diagnosticado bajo muerte, lo que ha sido declarado por muchos como: usted es un caso perdido, en usted no hay nada que hacer, usted es un fiasco porque todo lo que toca lo daña. Y que el poder de la resurrección pueda venir ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Tú no te quedaste en la cruz, tú te levantaste, y ese mismo poder viene ahora sobre toda persona. Resucita mi vida espiritual, resucita mi vida espiritual, resucita mi vida emocional. Señor, pon en orden el caos, la confusión, la soledad, la depresión. Padre, ministra hoy en el nombre de Jesús. Ministra hoy sobre la soledad. Ministra hoy sobre aquellas personas que sienten que su vida no vale nada. En el nombre de Jesús, que se sienten usadas, que se sienten manipuladas, que se sienten traicionadas, que se sienten burladas, Señor. Ven y ministra sobre aquel que tiene su autoestima en el piso, en el nombre de Jesús, y vuelve a levantar, Señor, una muralla que blinde el corazón. En el nombre de Jesús, ven y ministra sobre aquella mujer que soñó y que de repente sus sueños se destruyeron, que sus sueños cayeron a piso. En el nombre de Jesús, ven y ministra. Ven y ministra, Señor, ven y ministra con tu poder. Oh, Rabashana Nadarabashira Bakara Babara Basama la Basea. Oh, Rababara Basala Basia Rabasayala. Señor, ordena el caos emocional que hay en mi vida. Ordena el caos emocional por el cual yo estoy cruzando. Señor, permití que las tinieblas se establecieran, pero hoy oro para que el Espíritu Santo pueda venir y poner en orden mi vida, mi casa y mis prioridades. En el nombre de Jesús, Señor, quebranta el poder de las cadenas que me han afligido. Atamos, encadenamos espíritus diabólicos ahora mismo. En el nombre de Jesús reprendemos el espíritu de enfermedad y lo echamos fuera. Reprendemos el espíritu de depresión, reprendemos el espíritu de muerte, reprendemos el espíritu de suicidio, reprendemos los espíritus diabólicos que han sido enviados como dardos y como ráfagas para que las personas tomen malas decisiones. Hoy quebrantamos y callamos la voz del diablo en nuestras vidas, la reprendemos y lo echamos fuera.
y declaramos libertad. Declaramos que las cadenas se rompen, se quebrantan ahora mismo. Los grilletes son rotos. Se quita toda cadena mental, se quita toda cadena emocional. Se rompe de la misma forma como el endemoniado gadareno fue liberado. Hoy oramos libertad, hoy oramos liberación, hoy oramos, Señor, declarando sanidad, milagros, fe y proclamaciones de poder, Señor. Tú respaldas tu palabra con las señales. Tú respaldas la palabra predicada. Señor, necesito el milagro. Y quiero que usted allí comience a creer en ese milagro. Y podemos orar. Ayúdame, Rey, Lady. Ayúdame a orar rompiendo maldiciones, quebrantando maldiciones alrededor de personas. En el nombre de Jesús. Vamos, rompa toda consagración diabólica a ídolos, a dioses falsos. Quebrante toda maldición. Vamos, haga guerra espiritual. Señor, hay una compasión que viene antes del poder, y por ese espíritu compasivo hoy oramos, hoy intercedemos. Hoy, Señor, unos por otros nos movemos declarando, Dios, el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Vamos, ministre conforme a lo que el Espíritu le guía. En el nombre de Jesús. Marcelita, también si me puedes ayudar a ministrar. En el nombre de Jesús, conforme a lo que el Espíritu le guíe. Hoy hay dones del Espíritu Santo fluyendo. Palabra profética, revelación, sanidad. Vamos, ejerza el don. Jackie, ayúdame. Richie, ayúdame. En el nombre de Jesús, ministrando con el poder. Dios te va a dar una palabra. Dios va a abrir los ojos espirituales para que tú sepas cómo ministrar en medio de esa necesidad a esa persona. Vamos, se activa el poder del Espíritu Santo.